Bueno, buenas jóvenes ciudadanos, sean todos bienvenidos a su sesión de Economía, Mercado y Sociedad. Esta vez tenemos como invitado al profesor Asdrúbal Oliveiros. Yo les voy a contar un poco quién es el profe. Sin embargo, ustedes lo conocerán mejor a lo largo que empiece la sesión. Asdrúbal Oliveiros es economista, actualmente es socio y director de Ecoanalítica. Es una compañía dedicada al asesoramiento en materia económica y financiera en Caracas. Fue por 5 años economista senior de la Santander Investment. Como miembro del grupo de analistas de Santander para la región andina, ganó el premio al mejor team de revistas del Latin Finance Institutional Investor por 5 años consecutivos. También se ha desempeñado como profesor en universidades como la Universidad Católica, la Universidad Central Andrés Bello, y ha fungido como conferencista de distintos ámbitos, tanto locales como en el exterior, especialmente en Bogotá, Nueva York y Londres. Para nosotros Ciudadanos es un honor tenerlo acá con nosotros, que ha aceptado nuestra invitación, y sobre todas las cosas que vengo a compartir con este grupo de jóvenes que ya llevan aproximadamente 11 semanas viendo clases. Empezaron desde ver lo que es proyecto de vida hasta pasar por el concepto de política y llegar hoy a lo que es economía, mercado y sociedad. Entonces el espacio es todo suyo, profe. Muchísimas gracias, y a ustedes jóvenes ciudadanos, disfruten la sesión. Sí, buenos días, muchísimas gracias a jóvenes ciudadanos por invitarme. Estoy muy complacido de estar acá. Perdónenme que haya, digamos, me haya demorado media hora, pero bueno, tuve una cosa previa que se demoró más de lo debido. Entonces, nada, esta sesión un poco lo que busca recoger son algunos elementos relevantes de la economía, yo diría más de la macroeconomía, que al final es el elemento, como van a ver a lo largo de la clase, más impacto en lo político, en el Estado, en la sociedad. Y bueno, eso es un poco lo que intento compartir con ustedes hoy, algunas reflexiones que puedan ser relevantes del impacto de la economía en la dinámica social y política, que tienen muchísimo que ver y a veces no se destacan, o a veces nuestros políticos desprecian el papel que puede jugar la comprensión de la dinámica económica, y creo que es relevante que esto sea parte pues de un programa de formación, ¿no? Así que lo valoro muchísimo. Yo voy a hablar, bueno, más o menos alrededor de una hora, no más. Y luego obviamente tendremos la sesión de preguntas y respuestas. En la parte inicial yo voy a destacar algunas preguntas que me gustaría ver un poco la participación de ustedes para entender, bueno, qué conceptos previos o qué idea tienen de lo que es el tema de la economía, ¿no? Voy a entrar entonces en materia. Algunas cosas simplemente para los que les guste el tema o sientan interés o lo quieran ver como temas de estudio. Quise partir por acá algunos libros que pueden ser relevantes. Obviamente son libros que tienen un elemento técnico importante, pero que también pues, se pueden leer y pueden ayudar un poco a profundizar muchos de los conceptos de la macroeconomía. Aquí están obviamente 3 libros de los más reconocidos en términos de macro, escritos por economistas muy respetados a nivel global, como Blanchard, como Dombush, como Fisher. Entonces, al final, para el que esté interesado y quiera profundizar en estos temas, incluso desde la perspectiva del autodidacta, esta bibliografía, junto con otra, por supuesto, que es muy amplia, les puede servir, ¿no? Eso como primer punto. Bueno, aquí están otros textos complementarios, el de Abel y Bernanke, que por cierto fue presidente de la FED en su libro Macroeconomía, Samuelson y Nordhaus, ambos premios Nobel de Economía, con macroeconomía con aplicaciones en Latinoamérica. Este es bien interesante, igual que el de Sachs, porque tiene aplicativos, en el caso de Samuelson, aplicativos para el caso latinoamericano, y en el caso de Sachs y Larraín para diferentes ámbitos, incluyendo el latinoamericano, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa y fíjense que quise arrancar por acá un poco para estimular digamos,
ese avidez de conocimiento, algunas páginas que puedan ustedes ver que tienen contenido económico, a mi juicio serio, y que te puede ayudar a profundizar muchísimos temas, ¿no? En la medida de lo posible, algunos artículos son de libre acceso, otros son pagos, y obviamente para mucha gente es complicado, pero son páginas que permiten complementar y donde escribe gente muy valiosa temas de economía. Ahí está The Economist, una revista súper prestigiosa, el Project Syndicate, Wall Street Journal, Financial Times, todo lo que hace el Centro de Desarrollo de la Universidad de Harvard, lo que es la Oficina de Presupuesto en Estados Unidos, Pro Da Vinci en el caso venezolano, Vox EU, que también es un centro de investigación europeo y que tiene muchísimos temas de economía. Entonces, al final, si a usted le interesa el tema de la economía, estos son algunos entre muchos, insisto, que usted puede seguir, digamos, para profundizar ciertos temas o para seguir ciertas dinámicas, sobre todo en este mundo tan convulso hoy que tenemos en el ámbito de la economía. Entonces, bueno, hay aquí algunas cosas que yo creo que al final, yo pongo acá como economista, porque muchas de estas clases las he dado a estudiantes que aspiran a ser economistas, pero en realidad yo pudiera cambiar la palabra economista por la palabra político, ¿no? Yo creo que aplica claramente. Al final uno tiene que, como político o como persona formada, hacerse preguntas sobre ciertos elementos que puedan estar ocurriendo y cuál es la visión que tenemos sobre ello, ¿no? Creo que eso es un elemento importante. Entonces, bueno, aquí a mí me gustaría sí un poco abrir los micrófonos o ustedes respondan cómo ven algunos de estos temas, respuestas muy rápidas, por favor, que sea como un primer elemento para entender un poco su visión de algunos puntos. O sea, esta es una primera pregunta que uno se hace como economista y es, bueno, las rentas, es decir, los ingresos de mucha gente, muchos países han aumentado en los últimos 100 años, ha habido una explosión de desarrollo, mientras que otros países más bien se han hundido en la miseria o han caído en una pobreza extrema. Caso Venezuela es emblemático porque Venezuela llegó a estar entre los países más desarrollados hace unos 40, 50 años y hoy pues tiene unas condiciones extremadamente precarias. ¿Qué creen ustedes que explica desde su lógica, sin ser economista, qué explica esa dinámica? Me gustaría oírlos. Buenos días, Adrúbal. Por acá Andrés González. Hola, Andrés. Creo que porque las rentas han experimentado un gran crecimiento en algunos países y otros no. Creo que es por el aumento de la productividad y de las condiciones para hacer negocios en algunos países que otros países no han podido aumentar a la misma velocidad. Por ejemplo, quizás estamos hablando, no sé, Estados Unidos, que su PIB se ha multiplicado por varias veces en los últimos 100 años y en África no han podido hacerlo a la misma velocidad. Ok, o sea que tú destacas la palabra productividad y ambiente de negocios. Ok, ¿quién más? Buenos días, profe. Mi nombre es César Báez. Hola, Yo creo César. hola. Yo creo que en principio también ha sido por la adopción de ciertas reglas o instituciones que permiten a las sociedades pues, funcionar de una manera más eficiente, respetar pues, el derecho a la propiedad privada y otorgar los incentivos correctos para que el empresario pues, pueda emprender. Yo creo que el caso más emblemático pues puede ser lo que ocurre en la península de Corea. Yo creo que ese es el más icónico. Un pueblo que pues es el mismo entre Corea del Norte y Corea del Sur, comparten la misma historia, la misma cultura, el mismo idioma, pues no podía decirse que son diferentes en muchos sentidos. Ellos empiezan desde un mismo punto, luego de la guerra de Corea, pero como se separan, unos adoptan unas reglas más orientadas a un modelo de producción capitalista, otros adoptan unas reglas más orientadas a un modelo de producción comunista, y pues yo creo que
evidentemente a uno le ha ido muchísimo mejor que al otro, a pesar de que comienzan en el mismo punto y son un pueblo, pues, prácticamente el mismo pueblo. Ok, perfecto, César, muchas gracias. Destacaste un punto súper importante, que es el tema institucional y los derechos de propiedad, ¿no? O el Estado de Derecho, por llamarlo en forma más amplia. ¿Alguien más? Sí, buenos días, Emil Chaya por aquí. Yo creo que también, agregando a lo que comentan, habilidad que debe realizarse es lo referente a los sistemas legales que existen en materia de regulación económica y lo que tiene que ver con la materia humano-económico. Es decir, cuanto mayor sean las necesidades que tenga una sociedad, mayor debería ser el, ¿cómo se llama? El referente a esta materia, pues la idea de también nos como invinientes en la relación económica que existe como macroeconomía, deberíamos tener las capacidades para poder resolver nuestras problemáticas como sociedad y también tener un respaldo legal donde vamos a decir, ok, bien, tener esta parte que nos puede ayudar a que todo sea un poco más equitativo, más y haya una partición de recursos de una forma eficiente para tener resultados de igual más eficientes. Ok, Yamil, te entendí un poco entrecortado, pero creo que destacabas también el tema de, bueno, las reglas de juego y lo legal. Vamos a avanzar porque hay otras preguntas y pueden intervenir en el resto para no quedarnos solo en esta. Y aquí tengo otra pregunta, me gustaría también escuchar 2 o 3 opiniones. Que esto además nos toca en Venezuela. ¿Por qué algunos países tienen altísimas tasas de inflación? Caso Venezuela, caso Argentina, algunos países del África, a pesar de que hoy todo el mundo tiene inflación alta, pero no a los niveles de estos países. ¿Y por qué otros tienen estabilidad de precio? ¿Qué creen ustedes que está detrás del problema de la inflación? O cuando me refiero a inflación, a inflación crónica, tanto que algunos países pueden terminar en hiperinflación. ¿Qué creen ustedes que está pasando allí? Buenos días, profe, ¿cómo está? Muy bien. Por acá Ana Julia Núñez, saludos desde el estado de Anzoátegui. Hola, Ana. Bueno, voy a ser honesta, yo no tengo conocimientos en lo más mínimo en cuanto a economía porque lo mío es comunicación. Sin embargo, evidentemente debo conocer de todo un poco y estoy abierta a aprender. Y yo considero que el tema de la inflación, la hiperinflación y el descenso de inflación en un país tiene que ver mucho con las políticas económicas que éste tenga, ¿no? Y cómo sean manejadas por sus gobiernos. Porque bueno, si bien es cierto, todos tienen políticas en diferentes áreas, no todo el mundo las maneja igual o las respeta. Caso Venezuela. Aquí se maneja conforme le apetezca al gobierno y no conforme al beneficio de la sociedad. Ok, perfecto. Políticas económicas destacas tú, ¿no? ¿Qué más? Nadie más. El tema inflación es más complicado, ¿verdad? Bueno, pasemos un poquito más entonces. Profe, Disculpe, disculpe. profe, en el chat tiene respuestas. Ah, ok, Exactamente. ok, las voy a ver. Ya estoy viendo acá. Gracias por avisarme. El gasto exacerbado del Estado, dice Ronald, perfecto. Es un punto importante que además conecta con lo que dice Ana, políticas económicas. Y una de esas políticas es gastar de más, ¿no? Daniel destaca también temas como lo monetario. Sí, una política monetaria irresponsable, dice César, y creo que Daniel coincide también. Una tasa de interés y masa monetaria, exacto. No hay una política monetaria acorde. ¿Ok? ¿Qué más veo por acá? Isabel dice mala administración de los recursos. Mala administración de los recursos también dice a Yamil. Ok, perfecto. Entonces vamos un poco entendiendo que el problema de la inflación, según la lógica de ustedes, pues vamos a comentar sobre eso, tiene que ver con una acción limitada
irresponsable o no adecuada por parte del Estado en su hacer de políticas económicas. Y es un punto importante, sobre todo porque quienes están en el Estado al final pues, fueron políticos que aspiraron y lograron llegar al poder, ¿no? Entonces es un elemento a destacar. Seguimos avanzando. Otro tema que los economistas y los políticos también deberían preguntarse mucho es, todos los países, porque nadie escapa de esto, experimenta recesiones, es decir, caídas o depresiones. Depresiones son caídas muy profundas, es decir, cuando usted cae más de 20%, en el caso de economías latinoamericanas, porque en el caso de economías desarrolladas, si tú caes más de 5%, pudieras hablar de depresión y que además sea prolongado, ¿no? Entonces, eso por supuesto genera que el ingreso caiga, que aumente el desempleo o el paro, y la pregunta que uno debería hacerse si se aspira a liderar es, yo sé que esto ocurre, ¿qué puedo hacer yo desde el gobierno para disminuir su impacto, su frecuencia? ¿Ustedes qué piensan? Déjame ver el chat, ya voy. Pero me pasé la pregunta. Voy a abrir el chat aquí. Todavía hay algunas respuestas sobre el tema anterior, más cantidad de dinero por los mismos recursos, exacto. Mientras menos haga el gobierno de manipular la política monetaria, paradójicamente va mejor. Esta respuesta, César, es sobre este tema. Ok. O sea, menos poder, menos acción del gobierno. Dice César. ¿Alguien piensa lo contrario? No les dé pena en participar. Isabel Sofía dice que el gobierno sea transparente. Creo que, Ajá. creo que en situaciones excepcionales, digamos, como lo que se vivió en la pandemia del COVID-19, creo que es sensato que el gobierno pueda actuar para estimular la política. Ok. Actuación del gobierno. Ok. Me parece bien. O sea, me parece bien que haya opiniones diversas sobre el tema. Algunos piensan que el gobierno debería más bien replegarse, otros creen que en procesos como este debería tener una participación más activa. Por supuesto, la idea clave y que ustedes después irán desarrollando, no solamente en este curso o en esta clase, sino a lo largo de su formación y de su crecimiento profesional personal, es entender cómo puede lograrse eso, porque no necesariamente es un proceso que sea simple y sencillo, ¿no? Ana dice algo que me parece interesante, es, bueno, el gobierno tiene que generar alianzas con el sector privado. Eso me parece excelente, eso de hecho ocurrió durante la pandemia, hablamos mucho de las vacunas, de Pfizer y todas estas empresas, pero en realidad se deja por fuera que buena parte del financiamiento para desarrollar esas vacunas en tiempo récord vino de los estados, principalmente Estados Unidos y la Unión Europea, para permitir ese financiamiento. Entonces, ahí hay un ejemplo que nos ha funcionado de cooperación público-privado, ¿no? Eso que destaca Ana me parece súper interesante. Y luego están, bueno, Profe, ¿se me escucha? Sí te oigo, un poquito entrecortado, pero te oigo. Estoy tratando, que quería hacer una acotación al respecto. Usted que menciona precisamente de la vacuna, que se vino a la cabeza con respecto a esto, es también anclado a mi intervención anterior de los sistemas legales, el fundamento del Tratado el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, donde establece que cada uno de los países miembros son capaces de establecer el tema y todo lo que tiene que ver con las leyes. Te escuchamos Esto sería un gran... por lo menos yo te escucho entrecortado. Creo que a lo mejor lo escribes y yo lo leo, exactamente. Katie escribe aquí, podrían reducirla manteniendo políticas macroeconómicas serias, me imagino que se refiere
al tema de la inflación. Pero bueno, bien interesante algunas de sus ideas. Fíjense cómo estas preguntas plantean temas que son elementos centrales en la discusión de políticas económicas y en el debate público, y que ameritan respuestas políticas, porque la economía es política y ameritan respuestas políticas, ¿no? Bueno, otra pregunta, ya nos vamos para las últimas, es ¿por qué algunos países salieron mejor parados de las pandemias? Un poco su visión. Hablo de la pandemia porque fue el último elemento de tensión económica que hemos tenido. Obviamente después está la guerra de Ucrania, pero creo que eso es más un tema con impacto global, pero local. La pandemia fue un proceso global totalmente que afectó a todos. Entonces la pregunta es, la pandemia ha pasado a otra etapa, no es que ha desaparecido, pero ya no estamos en los niveles de 2020, tenemos vacuna, tenemos la mayoría de los países, con excepción de China u otros, tenemos una visión más de convivir con el virus, es decir, de seguir nuestra vida a pesar de que el virus está. Y la pregunta entonces es, ¿por qué algunos países salieron mejor librados de eso y otros no tanto? O mejor dicho, ¿por qué otros más bien tras esta pandemia van a terminar peor? ¿Cómo lo ven ustedes? Creo que depende de dos factores. El primero fue la posición inicial que enfrentaron ciertos países en la pandemia. Por ejemplo, no es lo mismo Estados Unidos, que prácticamente crearon un programa de estímulo del tamaño de la economía de Brasil porque tenían los recursos y la fuerza económica para hacerlo, y Venezuela, en el cual los programas para poder ayudar a la población cuando la pandemia estaba más fuerte y el consumo se había contraído más, fueron prácticamente inexistentes. El otro factor fue en el tema de cómo se tomaron las decisiones y el consenso que existía dentro de la población a la hora de tomar esas decisiones. Por ejemplo, vuelvo al caso de Estados Unidos, que Estados Unidos al principio ellos no querían ponerse mascarillas, no ponían tal, pero después, bueno, cuando ya se vio que la cosa iba en serio, el uso de vacunas y el uso de mascarillas aumentó abrumadoramente, mientras que en China se ha tomado una decisión prácticamente irracional, porque allí no hay consensos, allí se toma lo que hace el buró del Partido Comunista, y por eso ellos, como que la economía china se ha resentido más o no ha crecido al nivel que debería estar creciendo. Ok, me parece bien. Creo que me gustó el punto que destacaste sobre de dónde partimos, ¿no? Creo que ese es un tema clave. ¿Alguien más? Estoy leyendo el chat, le estaba respondiendo a Yamil. En el chat alguien que... Gladys dice, creo que por las medidas de bioseguridad, porque un país haya perdido más recursos humanos que otro se notará la pérdida. Y también como estaba antes de la pandemia, algo que ya destacó creo que Andrés, la toma de decisiones. Hola, profe. Ok. ¿Me escucha? Sí, te oigo, Isabel. Perfecto. Estaba leyendo a Gladys. Importante ese punto también, ¿no? O sea, el seguimiento de normas. Sin embargo, un poco para que lo vayan pensando, en muchos países salieron bien librados, a pesar de que más bien fueron muy relajados con el tema de las normas de bioseguridad, ¿no? Entonces, y otros más bien que tenían niveles de cierre muy agresivos, bueno, fue bastante fuerte. Caso en Latinoamérica, muchos casos, Colombia, Perú, por ejemplo, que tenían cierres importantes, y a pesar de eso, la pandemia fue dura, ¿no? El tema pandemia es complejo, pues tiene muchas aristas. Ahora sí, Isabel, ¿qué me ibas a decir? Creo que también, según mi punto de vista, algo que afectó mucho es el tema de que durante la pandemia no se tuvo la misma producción que se tenía antes. Entonces, el Estado estaba gastando mucho más de lo que producía, y bueno, el punto que tuvo la pandemia, pues los empeoró.
Creo que muchos adecuaron sus políticas para hacerle frente a la pandemia, pero otros, como venían con unas políticas económicas no tan buenas, lo que hizo fue que la pandemia afectara esas políticas y lo que hizo fue agravarse. Y como no cambiaron sus políticas en torno a todo esto, pues lo que hicieron fue empeorar. Quizás gastaban más de lo que producían y al no hacer como un cambio o tomar las medidas adecuadas para hacerle frente, pues hizo que algunos lograran mejorar y otros empeorar. Ok, perfecto. También por ahí creo que fue César que destacaba algo interesante, que era un poco el tema de, bueno, cómo algunos países aprovecharon el comercio, caso de los Estados Unidos, ¿no? Y la misma China o algunos países asiáticos. Eso también fue un tema importante y que, por cierto, como él lo menciona allí en el chat, es un debate interesante que se está dando en el mundo entre, bueno, cómo van a ser las dinámicas comerciales, las dinámicas de la globalización en, digamos, en este mundo post-pandemia y posguerra. Porque también el tema de Rusia y lo que significa Rusia después de invadir a Ucrania, pues tiene unos elementos importantes, ¿no? Me llamó la atención, o por lo menos no lo vi, que ninguno destacara temas como la tecnología, ¿no? Que eso un tema que jugó un rol relevante durante la pandemia. Bueno, ya vamos cerrando las preguntas que me parece interesante la discusión que se ha dado. Entonces, fíjense que esto ya lo decimos. Y aquí volvemos con el mismo punto, ¿no? Ya ustedes lo habían desarrollado. Algunos países asumieron confinar, incluso la política de China de cero tolerancia al COVID. Cada vez que hay un brote, cierran la ciudad, cierran la zona, paralizan todo hasta que controlan el brote. Mientras que otros países han tenido una visión un poco distinta, donde dicen, bueno, estamos vacunando a la gente, estamos haciendo campañas de prueba, tenemos los hospitales abiertos, tenemos flexibilidad laboral, la gente puede trabajar desde su casa o en la oficina, pero el ritmo continúa. ¿Ustedes creen, para ser más específico, que eso tiene que ver con la política o es separado de política o solamente se está pensando en el impacto en la sociedad? ¿Cómo ven las políticas respecto al COVID con la dinámica política, ¿no? Y ya con esta pregunta terminamos para hablar de otros temas. Por aquí Isabel dice, algunos países adaptaron su economía de una forma que seguiría funcionando normalmente, a pesar de estar en casa, y por supuesto estaban mejor preparados para este tipo de emergencia, ¿no? Exacto. No es lo mismo un país desarrollado, donde la mayoría de la gente tiene empleos formales, donde tú puedes trabajar desde tu casa porque la tecnología es muy avanzada, a países como los nuestros, donde hay grados muy altos de informalización y servicios públicos muy precarios. Bueno, profe, le habla Gladys. Hola Gladys. Yo creo que muchos se adaptaron, trataron de adaptarse y asumir que las cosas, no sé, hacerlo lo más normal posible. Como el caso de China y Estados Unidos, ellos prácticamente no pararon su economía y más bien como que trataron de que todo lo que tuviera que ver con economía estuviera al nivel de la pandemia. No sé, China con creaciones de muchos, por lo menos lo que era tapabocas, cosas esas, y otros como que se enfrascaron mucho en la pandemia y en sus asuntos internos, digo yo. Ok, me parece bien. Por aquí hay otras preguntas en el chat, otras respuestas, perdón. Yamil comenta algo interesante, él hace una conexión entre los recursos, dice, los que tuvieron falta de recursos prefirieron el cierre total, ¿no? Pareciera que eso puede ser un punto importante. Y César también destaca otro tema relevante, otra perspectiva, que es algunos países usaron la pandemia como un pretexto político para subir controles excesivos, ¿no? Entonces, y en otros países hay respeto por la importancia de la economía libre, de la libertad personal, ¿no? Un punto importante, porque de hecho varios índices
Incluso el índice de democracia que elabora The Economist se deterioró muchísimo durante la pandemia. Bueno, muchísimas gracias a los que participaron. De verdad me contenta mucho, son visiones diferentes. Fíjense que yo siempre arranco este ejercicio con mis estudiantes y porque al final me parece relevante entender cómo la dinámica de la economía está en todo y cómo pueden aparecer diferentes visiones para enfrentar el mismo problema. Entonces, estos 25 minutos que estuvimos acá, un poco más, me pareció a mí relevante, ¿no? Luego el resto de sus comentarios lo vemos al final. Ahora sí me voy a centrar en algunas ideas que quise destacar el día de hoy para ustedes, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, ustedes lo que están viendo allí es, bueno, algunas proyecciones de la economía, ¿verdad? Que elabora el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional también es una página que les recomiendo revisar. Es un organismo internacional que además tiene acción de coordinación económica con todo el mundo y por lo tanto tiene muchísima data, muchísima estadística, ¿no? Entonces, a partir de allí ellos hacen cada trimestre un documento del estado de la economía del mundo, lo publican trimestralmente. Entonces, fíjense que al final, y este es el primer elemento que me gustaría destacar con ustedes, si bien uno tiene opiniones económicas, no necesita ser economista para pensar en cosas como ustedes lo acaban de hacer. Una chica me decía, yo soy comunicadora, pero tiene opinión sobre economía y probablemente habría otro que es abogado. En realidad, cuando vemos la economía y la abordamos desde el punto de vista de lo que es el diagnóstico y la acción, bueno, hay que abordarlas con elementos de objetividad y con piso de modelo y de formación. Y esa es la primera idea que a mí me gustaría destacar el día de hoy. La economía no es una cuestión, digamos, que pueda tomarse a la ligera. Tienen decisiones económicas, tienen impacto sobre millones de personas. Son tan sensibles como la opinión de un médico. Un médico, uno le da muchísima responsabilidad porque si se equivoca, muere el paciente. Si usted lo está operando, un tipo que no estudió eso y hizo mal esa operación, esa persona se puede morir. Bueno, los economistas también tenemos mucha responsabilidad porque el día de mañana, si usted es un economista que es responsable de asuntos políticos globales, es ministro, es presidente de Banco Central, es funcionario de alguna dependencia pública, las decisiones que usted tome impactan a millones de personas. Entonces, eso también habla mucho de la responsabilidad. Y por eso la economía, como cualquier otra ciencia, es una ciencia social, obviamente no es una ciencia exacta, pero también tiene sus instrumentos, su terminología, sus datos, sus modelos, sus criterios para pensar. Entonces, es importante entender que eso es así y que el día de mañana, si alguno de ustedes asume responsabilidades políticas en diferentes ámbitos, ¿verdad? Desde lo local o lo pequeño hasta lo nacional, Dios mediante tengamos nueva generación, el tema de abordar la economía desde esos ámbitos tiene que ser muy responsable y con gente que de verdad entienda, comprenda estos temas, tener un equipo sólido porque sus decisiones tienen muchísimo impacto, ¿no? Fíjense nada más, bueno, un poco, aquí ven ustedes lo que hace el Fondo Monetario, cómo lo divide por países, lo que veíamos hace un momento, aquí está un poco la proyección de lo que va a crecer el mundo, de lo que va a crecer Estados Unidos, la zona euro, este tipo de cosas, ¿verdad? Que son estimaciones que parecen muy sencillas, implican modelos y son muy importantes tenerlas adecuadas, porque si yo estoy proyectando que la economía crece, eso tiene unas derivaciones de impacto en la gente, ¿no? La gente probablemente esté más optimista, la gente termine tomando decisiones de inversión, consumo, pero si al final ese criterio no es el adecuado, eso tiene pues unos impactos importantes, ¿no? Porque la gente no se preparó. Por eso al final las estimaciones de las economistas, que muchas veces nos caen encima, bueno, que ustedes se equivocan, pasan 6 meses proyectando una cosa y 6 meses explicando que no, sirve muchísimo también para poder preparar, para poder anticipar cosas. E incluso desde la lógica de la gerencia,
la gerencia pública y la gerencia privada, el poder anticipar cosas es un elemento muy importante y la economía tiene herramientas para eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la economía, bueno, hay dos conceptos, ustedes lo deben haber oído. El concepto global de la economía es la ciencia que estudia la escasez. Esa es la forma más exacta de definirlo, porque el concepto que está detrás de la economía es la escasez. Nosotros tenemos necesidades casi infinitas, pero recursos escasos. Es una realidad. Entonces usted quiere, yo voy a poner un ejemplo simple para que se entienda. Usted tiene un ingreso mensual, cada uno lo tiene, y con ese ingreso usted tiene que resolver sus necesidades, con lo cual usted va a tener que priorizar. ¿Qué hago? ¿Cómo voy a tal sitio? ¿Me compro ropa? ¿Salgo a rumbear? Tiene usted que decidir en función de su presupuesto. No le da para todo. Y parte de las decisiones es decir, no, hoy este mes no puedo hacer esto. Hoy no puedo ir a rumbear, este mes no puedo rumbear, este mes no me voy a comprar el par de zapatos que quiero, este mes no voy a salir a comer al restaurante. Bueno, extrapole eso a una dinámica económica global o de un país o de un municipio o de un estado, es exactamente lo mismo. Tienes recursos limitados, tienes necesidades crecientes y tienes que ver cómo engranas esas cosas. Eso es, en esencia, es lo que motivó el desarrollo de la ciencia económica, ¿no? Esa poder articular esos elementos. El primero que pensó en eso de forma más ordenada, sistematizada, fue Adam Smith, con su famoso libro La riqueza de las naciones. Por eso se le cataloga como el padre de la economía. No quiere decir que antes no hubiese algunos filósofos que desarrollaran temas ligados a la economía, pero Adam Smith fue quien de alguna manera recopiló muchas de esas ideas y lo condensó y construyó algunos elementos de relación que todavía son importantes el día de hoy, de ahí su mérito, ¿no? Entonces, y la economía generalmente para estudiarla, la economía es una sola, pero para estudiarla, para hacerla más sensible, uno la divide en dos ámbitos, el ámbito de la macroeconomía y el ámbito de la microeconomía, ¿verdad? La macroeconomía es como está ahí en la lámina, es ver la economía como un todo, es mirar el bosque, es una visión, digamos, con zoom. Yo veo la economía como un todo y, bueno, busco dar respuesta desde el todo a ese problema de escasez. Entonces, como lo definió Williamson, un gran economista, él dice, bueno, la macroeconomía estudia el comportamiento de todos los agentes, empresas y consumidores. En algunos países traducen las empresas como firmas, pero es lo mismo. Entonces yo estudio el comportamiento agregado, la suma de todo y de su actividad económica de esos países, el comportamiento de los gobiernos, la interacción entre diferentes países y la formulación de la política económica. Entonces, por eso la macroeconomía tiene un elemento central en la política, porque en realidad, cuando usted es responsable político, se ocupa principalmente el tema de la macroeconomía. Es el principal elemento. Después está la micro. Por razones de tiempo no la voy a desarrollar en esta clase porque sería extremadamente larga, pero la micro es una visión, como lo acabo de indicar, es el contrario. En vez de ver el bosque, ves árboles o algunos árboles. Es una visión más particular de algunos mercados, de algunos actores y de cómo se impactan, ¿no? Entonces digamos, se complementan, no compiten. No son dos ciencias separadas, no es que yo soy macro y micro, no tienen principios distintos, son los mismos principios, solo que la forma de abordaje es diferente. El abordaje de lo macro es, como su nombre lo indica, general, el todo. El abordaje de la micro es particular, es algunos mercados, algunos sectores, algunas empresas, algunos consumidores. Entonces, se complementan las visiones. Pero por supuesto, cuando usted está del lado de responsabilidad pública, la macroeconomía es, digamos, el elemento central, no el único, pero es el elemento central, porque al final usted
En principio, si es elegido, por ejemplo, presidente, si es elegido alcalde, gobernador, lo que sea, usted toma decisiones en función de todos esos ciudadanos que representa. Por eso la visión macro, ¿no? Ese es el elemento acá. Y bueno, fíjense un poco lo que les decía. Perdón. Estas son el tipo de cosas que uno termina viendo en macroeconomía. Lo que más se lee, lo que ustedes ven permanentemente en las prensa, en los artículos, es macroeconomía. Entonces, fíjense, usted agarra cualquier periódico y entonces lo que ve son cosas como estas, ¿no? Están allí, perdonen mi mouse que está muy sensible. El Banco Central Europeo, que coordina todo el tema de la política monetaria de Europa, el tema de la inflación, la Reserva Federal, todo eso es macro. Esa visión es macro. Y fíjense que es lo que de alguna manera tiene que ver con responsables políticos. Aquí ven más cosas, ¿no? La Fed, que es el Banco Central Americano, cómo tiene que tomar medidas para las tasas de interés, para la compra de bonos. Algunos en su respuesta mencionaron este tema, como la presidenta del Banco Central Europeo, que es una francesa, Lagarde, es mujer, tiene también que estar hablando de las decisiones que va a tomar. Esto es macroeconomía. Y fíjense que está ligado a dinámicas políticas, ¿no? ¿Verdad? Y un tema muy importante, esto es clave, por supuesto, lo estamos viendo desde la óptica de la economía americana, una economía muy particular, es la economía más importante del mundo, representa 25% de toda la economía mundial, es decir, de toda la economía del mundo, Estados Unidos representa una cuarta parte, para que entendamos el peso que tiene. En el mercado de valores, por ejemplo, está el mercado americano, la bolsa americana, ¿no? Representa casi el 60% del total del mundo. Entonces, su peso es muy, muy significativo, nos guste o no, ¿verdad? Entonces, tiene un rol relevante. Entonces, fíjense que la macroeconomía, por eso el tema de la conexión política, tiene impacto en la popularidad del gobierno. En gobiernos democráticos, en autoritarios puede ser otra cosa, pero en gobiernos democráticos el seguimiento de la macroeconomía es muy importante, porque te pueden sacar porque al final si la gente siente que su calidad de vida, que su bienestar se ve impactado negativamente, pues obviamente eso se termina manifestando en las urnas, ¿no? Hablando obviamente de estructuras democráticas que permiten la alternancia en el poder. Un caso de eso, obviamente, este mouse, estoy cansado, fue en Estados Unidos, ¿no? Entonces usted sabe, vino la crisis financiera del 2008, ¿verdad? Entonces, al final, Bush tenía unos niveles de popularidad enorme después del 11 de septiembre, pero vino entonces esa crisis financiera y bueno, fíjense lo que pasó con esa popularidad de Bush, de 90% a 27%. O sea, al final, muy pocos presidentes habían llegado a final de su periodo con una popularidad tan baja. Le pasó factura. Ojo, esto porque es un caso, digamos, ya histórico, pero está pasando ahora con Biden. Biden está sufriendo los embates de la alta inflación y eso está presionando a la baja su popularidad. Algunos líderes europeos también. Sánchez, por ejemplo, en España. Y entonces por eso el avance de lo que llaman allá la derecha, con el PP y Vox. Entonces, la economía se manifiesta. Por supuesto, esos son sociedades con estructuras institucionales tanto más sólidas. En sociedades con elementos de mayor pobreza, esos cambios son un poco más traumáticos. Pensemos en América Latina. Por ejemplo, lo que ha pasado ahora con Colombia, lo que puede pasar en Brasil con la vuelta de Lula, lo que pasó en Bolivia. Entonces, al final, esas tensiones de dinámicas económicas terminan impactando, digamos, lo político. Por eso, insisto, es muy importante. Yo tengo experiencia de trabajo con políticos, no voy a nombrar a nadie en particular, pero sí les digo
que es extremadamente importante, y por eso hago mucho énfasis en ello, la formación sobre economía que tiene que tener un líder, porque esto es clave. Y si usted no entiende de economía, si usted no entiende ciertas dinámicas, obviamente eso repercute también en la importancia o la valoración que usted le da a decisiones económicas, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que todo eso termina impactando en las elecciones. ¿Qué fue lo que terminó ocurriendo? Bueno, y ustedes lo pueden ver, el triunfo de Obama, el dominio de los demócratas y bueno, lo que ha venido es historia. Y luego incluso con Biden gana Biden, yo creo que el tema de la pandemia le pasó factura a Trump, el Senado quedó ahí con una mayoría casi al límite por los demócratas, y el ciclo se va a volver a repetir porque ahorita hay en Estados Unidos elecciones de medio tiempo y probablemente, y así lo dicen todas las encuestas, los demócratas van a perder la mayoría en el Congreso. Entonces, en estos países donde hay alternancia, el tema de la economía te pasa factura y puede significar reacomodos claves en términos de los gobiernos, ¿no? Entonces, por eso es que hay que prestarle atención. Aquí ustedes lo pueden ver, fíjense cómo termina pues moviéndose. En el caso de Biden, esto incluso está peor ahorita, como, bueno, el tema de la desaprobación va aumentando. Ahorita está mucho más alto. Entonces, ahorita este porcentaje de 43 está en 38, para que tengan ustedes una idea. Sigue bajando, ¿no? Entonces, es un punto extremadamente relevante en este tipo de países, cómo te pasa factura. Y bueno, en los nuestros también. Lo que pasa es que en los nuestros, o en el nuestro en particular, no hay manera, no hay canal institucional, porque los canales institucionales se han roto para permitir que ese descontento que tiene la gente con el obrar del gobierno se canalice en un cambio. Eso es muy lamentable, ¿no? Nosotros pues no tenemos ese mecanismo que existe en otras sociedades, que si la gente está descontenta con el gobierno o si el gobierno es malo, entonces vayas y lo cambies. Entonces fíjense que aquí también hay otra idea que me gustaría destacar, ¿no? No es un tema necesariamente de ideología o que la derecha o la izquierda estén más preparados para enfrentar una crisis. La verdad que, ojo, por supuesto, si usted tiene una visión, a mí las categorías izquierda-derecha me parecen que ya son de modé en esta etapa, pero vamos a utilizarla porque se utilizan mucho en la calle, en el argot periodístico. Por supuesto, al final, si usted está en un gobierno alineado con unos principios, llámelo de derecha o de izquierda, usted va a actuar en función de esos principios. Eso no lo discuto, ¿no? Y es parte de las diferentes visiones que tienen los partidos y los diferentes actores políticos para abordar un tema. Eso es válido. Y que en principio calibra la sociedad. Es decir, un gobierno de Sánchez en España con el PSOE tiene una manera de abordar la economía y unas prioridades que son diferentes a que si llegara Vox o el PP. Eso está muy claro. Pero al final, eso no quiere decir que el PP o el PSOE esté más o menos preparado para enfrentar la crisis. Lo que hemos visto cuando usted revisa la data, basándonos estrictamente en data, es que de un lado y de otro, por supuesto, siempre en estados democráticos, han enfrentado problemas, muchos lo han hecho bien siendo de izquierda o de derecha y otros lo han hecho mal siendo de izquierda o de derecha, utilizando estas categorías para esos países. Entonces, es un tema que también tiene que ver con el set de políticas que tú termines escogiendo para abordar el problema y para resolver el problema, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí hay algunas razones, nada más para que ustedes lo vean. De verdad que mi mouse está terrible. Bueno, ahí lo ven. Fíjense al final lo que pasó en las elecciones de España hace muchos años, pero lo olvidamos. Elecciones de España en 2011. ¿Qué pasó? Al final fue el peor resultado para España.
dado la profunda crisis, fue la crisis 2008, la peor crisis económica antes de la de COVID que tuvo la humanidad, y le pasaron factura al PSOE. Entonces, fíjense que al final, dependiendo tú puedes ser del signo que sea, puedes ser demócrata, Biden es demócrata y le pasó factura a la crisis, Trump, republicano, le factura a la crisis, Bush, republicano, le pasó factura a la crisis, le pasa también al PSOE, le ha pasado al PP de Rajoy. Entonces, la crisis es inherente a cualquier sistema, cualquier partido. Esto es muy importante, por supuesto. La manera de abordarla es distinta. Y también tenemos que sacar casos, estamos hablando de regímenes democráticos o con una democracia un tanto más sólida, a regímenes autoritarios, que ya es otra cosa. Caso Venezuela, caso Cuba, caso Corea del Norte. El análisis de eso es distinto, porque son estructuras totalmente diferentes, ¿no? Entonces, importante esto que les he venido diciendo. En la mayoría de los países, la política económica es una competencia, es una de las responsabilidades del jefe de Estado. Y por supuesto, caso específico de Venezuela y de muchos países del mundo, esa responsabilidad la ejerce a través de cargos relevantes. En el caso venezolano, el cargo del Ministerio de Finanzas, que es, digamos, el mayor ejecutor del tema de la política económica, el Ministerio de Planificación, que da como las directrices en términos de planificación, y el presidente del Banco Central. Son tres elementos centrales en cualquier estado. En el caso venezolano son los importantes. Y por supuesto, al final, en esas carteras, usted debería tener gente, yo no diría necesariamente macroeconomistas, muchos opinan así, yo creo que deberías tener, yo creo que son cargos políticos y quien esté allí tiene que tener criterio político, pero esa es otra discusión. Pero también tiene que tener un profundo criterio técnico y apoyarse en expertos para poder tratar temas como recaudación de impuestos, precio, desempleo, política comercial. Todos esos son temas técnicos importantes que tienen que abordarse con la seriedad, por lo que les acabo de explicar en forma breve, porque al final esas decisiones terminan impactando en la mayoría de la gente. Y si lo hace usted mal, impacta en la mayoría de la gente. Voy a poner un ejemplo que es extremo y donde en Venezuela obviamente no había capacidad de cambiarlo, pero todas las baterías de decisiones que tomó el gobierno de Maduro entre el 12, el 13, 14, que derivaron en la profunda crisis económica y humanitaria que tuvo Venezuela entre el 15 y el 19, que ha sido la peor crisis en nuestra historia y de las peores en América Latina, bueno, justamente fueron por decisiones, omisiones, y cómo eso afectó a gente que murió de hambre, gente que murió por falta de medicina, gente que se tuvo que ir, los más de 5 millones de desplazados. Entonces, es un ejemplo extremo, pero real, de cómo, y que además conocemos, lo vivimos, de cómo si yo no estoy claro en el impacto que tienen este tipo de políticas, las consecuencias que eso puede tener sobre, bueno, grupos relevantes de la población. No estamos hablando de un médico operando y que mató a alguien, no desmerezco esa vida, pero es una vida, a las decisiones de actores políticos que terminan perjudicando a 25, 30 millones de personas, caso Venezuela, ¿no? Entonces, los economistas, y esto es importante también para que ustedes lo puedan identificar, no necesitan ser economistas, tú tienes un modelo. Nosotros usamos modelo para entender la sociedad. Todas las ciencias lo usan, la sociología, hasta la política. Tú tienes un modelo, por ejemplo, el modelo de oferta y demanda, modelos de competencia, modelos para estimar el tipo de cambio, modelos para entender la inflación. Todo es un modelo. Ese modelo que genera interrelaciones tiene variables exógenas, cosas que no dependen de él, y variables endógenas, cosas que dependen de ti. Para un político y para alguien responsable de la economía es muy importante
extremadamente importante tener el criterio de diferenciar qué es exógeno y qué es endógeno. Dicho de otra manera más simple, menos técnica, tú tienes que identificar que no depende de ti y que depende de ti. Eso es extremadamente importante desde el punto de vista político. Por ejemplo, el precio petrolero es una variable exógena. Tú no puedes controlar el precio petrolero. Tú no tienes manera de controlar el precio petrolero. Pero la producción petrolera es endógena, porque tú sí puedes decidir, tanto va a invertir PDVSA, tanto va a hacer, yo voy a hacer por acá, y plan de inversión, voy a entregar concesiones, lo que usted quiera, para que la producción se eleve. Yo puedo actuar ahí. En el precio no es un marcador internacional. ¿Entiende? Entonces, ese tipo de variables es clave. Precios de materias primas, del trigo afuera, del cacao afuera, yo no lo puedo controlar, no depende de mí. Pero la cosecha casi. Entonces, un actor político y responsable de economía tiene que aprender a entender, no es que vas a ser un técnico, pero tienes que entender qué cosas dependen de ti y qué cosas no dependen de ti. Eso aplica en la economía y en la vida, ¿no? Pero aquí estamos hablando, obviamente, de macroeconomía. Entonces, nosotros, como lo dije antes, utilizamos modelos. Son irreales en el sentido de que son modelos teóricos, es decir, usted no está en la calle, usted construye, abstrae, usted observa fenómenos. ¿Cómo se llegó al proceso de oferta y demanda? Después que usted entendió cómo interacciona un consumidor y un comerciante. Y a raíz de esa interacción, usted empieza a construir, bueno, que usted, por ejemplo, entiende, fíjense para que lo vean sencillo, que es la oferta y la demanda, ¿verdad? La oferta y la demanda dice, bueno, que el precio se mueve en función de eso. Bueno, imagínense cómo llegamos allí. Usted es consumidor. ¿Qué es lo que usted busca permanentemente? El precio más bajo, ¿verdad? Uno como consumidor lo que quiere es lo más barato, porque tú quieres estirar tu presupuesto. ¿Qué quiere un productor o un comerciante? Vender lo más caro. Es lógico, a pesar de que aquí lo satanizan y le dicen que están robando a la gente, bueno, parte del discurso, pero es lógico, eso pasa en todas partes. Si usted produce algo y se mató y hace esfuerzo, usted lo quiere vender lo más caro posible. Bueno, ¿cómo se compaginan esas dos cosas? Parece difícil. El consumidor quiere lo más barato y el productor quiere lo más caro. Parece incompatible, pero sí, al final te tienen que poner de acuerdo. Tienen que llegar a un precio que ambos, vean ustedes el tema, que ambos acepten y con los cuales ambos se sientan que están bien. Los economistas llamamos a eso, maximizan su utilidad. Bueno, en la medida que ese precio se cruce, el precio que maximiza mi bienestar como consumidor y que maximiza el bienestar como productor, eso es lo que llamamos los economistas oferta y demanda. Bueno, eso se mueve por oferta y demanda. Muy simple explicarlo, pero es así, o sea, es un fenómeno que yo observo y que construye un modelo, ¿verdad? Entonces, nosotros construimos una especie de economía de juguete, de Lego, de modelo, para poder entender, bueno, cómo es el tema del PIB, cómo es el tema de la inflación, cómo es el tema del desempleo, y entonces utilizamos matemáticas. Por eso quien estudia, no sé si que habrá alguno que estudie o haya estudiado economía, verá que tiene que ver mucha matemática, mucha estadística, porque efectivamente son modelos matemáticos para entender las relaciones de esas variables. Y bueno, eso, fíjense que el elemento central de la economía como ciencia social es que los modelos no son invariables, no están escritos en piedra, porque las sociedades evolucionan y cambian. Y por lo tanto, los modelos también tienen que evolucionar y tienen que cambiar. ¿Cuál es el error muchas veces de muchos colegas, de muchos economistas en todas partes del mundo, que intentan entender la dinámica de la economía hoy con modelos de hace 50 y hasta 100 años? Tienes que empezar a entender que hay elementos que han cambiado en el mundo del trabajo. Por ejemplo, esto que está ocurriendo ahora con el trabajo híbrido, que pareciera que llegó para quedarse, tiene consecuencias en la forma como nos comportamos, en términos de
el uso intensivo o no que hacemos del transporte, el impacto en los alquileres, ciertas dinámicas, el uso de la tecnología. Eso implica nuevos modelajes, implica abordar la economía desde un cambio que ha ocurrido. Entonces esto es muy importante, siempre tener la mente abierta para entender esos cambios. A mí a veces me preocupa, que lo veo en muchos jóvenes, dogmáticos. No, yo soy keynesiano y no sé qué, y yo soy de la escuela de Hayek, y por lo tanto soy austríaco, y no, esa inflexibilidad de mirar más allá de otros modelos. Yo soy un economista, no me etiqueto en ninguna. Yo acojo todos los modelos, veo lo mejor que hay allí y a partir de allí construyo. Creo que eso es lo relevante, porque cuando nos dogmatizamos en una ciencia social como la economía, bueno, eso puede traer consecuencias muy malas en la forma como entendemos la dinámica de la economía, ¿no? Aquí lo que les expliqué, me adelanté, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces tú tienes aquí, ahí ustedes lo pueden ver gráficamente, lo mismo que yo les expliqué, ¿verdad? El precio, en este caso es una pizza, el precio de la pizza en el eje de las Y o vertical, la cantidad de pizza en el eje de las Q, la línea de oferta. Fíjense que la línea de oferta tiene pendiente positiva. ¿Por qué? Porque usted, en la medida que usted vende más, usted quiere ganar más. Esa es la lógica de un comerciante. Fíjense que es contra natura que el comerciante gane menos. Y uno lee en Twitter gente que dice, no, que aquí la ganancia es demasiado alta. Pana, no, los comerciantes quieren ganar más. Todo el mundo quiere ganar más. Es lo lógico. No hay nada allí que no sea humano. Y el consumidor, que es la otra curva, con la pendiente negativa, al revés, él quiere pagar menos, también es lógico, y yo como consumidor tengo ese poder, yo decido dónde compro. Si tú eres muy caro, no te compro, ese es mi poder. Yo puedo decidir, tú vendes la pizza en 15, mientras que otro la vende en 10, me voy al que vende 10, ese es tu poder. Lo que yo no tengo es por qué decirle al de 15 que baje su precio o decirle que vaya a la Sundé a cerrar el negocio. Eso es distinto. Él lo va a tener que bajar si a 15 no vende nada, porque así funciona la economía. Entonces, ese es un modelo simple, bueno, pero que se extrapola a números agregados, a todo el mercado de pizza, a todos los consumidores de pizza, para intentar entender el mercado de las pizzas y poder tomar decisiones de política. Imagínense que usted esté pensando en poner un impuesto a las pizzas, un caso exagerado, pero para que se entienda. Bueno, yo tengo que entonces empezar a ver, entender ese mercado, cuántas pizzas se venden, quiénes son los jugadores, los precios, si tiene sentido, si el impuesto va a impactar negativamente. Para eso usted estudia el macro. Cosa que no hizo el gobierno, por ejemplo, para estudiar el impacto del IGTF, lamentablemente. Fíjense acá, en ese modelo, esto es un ejemplo, hay variables exógenas y variables endógenas. ¿Cuáles son las variables exógenas? Bueno, la renta, el ingreso de la gente. Usted como vendedor de pizza, usted no puede controlar lo que gana la gente. No depende de ti, ¿verdad? Ni tampoco puedes controlar el precio de los ingredientes. Fíjense el tema clave para un vendedor de pizza. Él no tiene poder de los precios de los ingredientes, con lo cual él tiene que decidir cuál es la mejor opción, qué masa va a usar, cuál producto más barato, si quiere abaratar su pizza, porque él no controla los precios, tampoco controla lo que gana la gente, que en economía llamamos renta agregada. ¿Cuáles son las variables que tú sí controlas? Tú sí controlas el precio, porque tú decides tu costo. Aquí hay una idea errada de mucha gente, por cierto, que dice, no, el precio yo no lo controlo porque depende de mi costo. Tremendo error. Tremendo error. Porque si tú al final dices, a mí los costos me dan 300 y le pongo el 30% y entonces ya yo voy a vender a 390, pero hay alguien afuera, al lado tuyo, que vende el producto en 200, tú tienes un problema, porque él vende más barato que tú. Y si hay un consumidor que solo tiene 300 para comprar todo, va a comprar el de 200. Entonces, al final,
esto es importante, fíjense cómo cosas muy macro tienen que ver con el día a día. Si alguno de ustedes está pensando en un negocio, el precio viene por la competencia y el consumidor, no por los costos tuyos. Es una variable exógena a los precios y el precio sí lo controlas tú. Entonces es muy importante eso, ¿no? Y las cantidades que tú termines vendiendo, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo, esto ya ustedes para que entiendan un poco lo que son los modelos. Entonces, claro, yo, por ejemplo, puedo interactuar con este modelo. Lo que ustedes están viendo en la lámina es, tengo una oferta de, aquí está la línea negra, ¿no? La demanda de pizza, la oferta de pizza. Y hubo un aumento de demanda. La gente empezó a ganar más plata y está comiendo más pizza. Entonces se desplazó la curva. Fíjense cómo la curva negra se vuelve gris hacia arriba. ¿Qué significa ese desplazamiento? Significa que la gente ahora quiere comer más pizza porque tiene más plata. Mejoró la situación económica, etc. Yo lo que les estoy mostrando, no tienen por qué entender todas estas cosas, aunque esto les queda grabado, es cómo cambios que ocurren yo los modelizo. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Que yo puedo modelizar las cosas que están pasando. Entonces, yo estoy viendo en el mercado que la gente está más demandando más pizza, que hay más movimiento de pizza, que, bueno, eso significa que la demanda está creciendo. ¿Cómo hago un modelo para entender los impactos? Bueno, desplazo la demanda, ¿verdad? Y ahí ustedes lo ven. La demanda sube. Bueno, fíjense lo que pasa. Si la oferta no sube, si no hay más restaurantes de pizza, pero hay más demanda de pizza, noten ustedes cómo el precio tiene que subir. ¿Entienden? Entonces el precio sube. Si por supuesto, si yo después genero más oferta de pizza, porque los restaurantes vieron que vender pizza era muy bueno, y entonces, oye, qué chévere, más gente comiendo pizza, la línea negra de la S, que es oferta en inglés, la desplazo, también crece y el precio vuelve a bajar. Es una manera de explicar cómo se comportan los precios en estos mercados, ¿no? Y entender lo que significa estimular la competencia, entender lo que significa generar más cuando hay cambios en la demanda, cómo terminan impactando los precios. Bueno, eso es lo que está pasando, palabras más, palabras menos, en Estados Unidos. La gente tiene una demanda demasiado cosa, la economía estaba sobrecalentada, los precios, la oferta no subió por el COVID, por las limitaciones en China, etcétera, no pudo subir al ritmo de aumento de demanda, la inflación subió. Y la Reserva Federal, el Banco Central Americano, está subiendo las tasas para tratar de bajar consumo, para disminuir la demanda, para que baje la inflación. ¿Entienden? Entonces, eso es parte de las dinámicas y de las decisiones que tienen que tomar los políticos. Por eso entender estas cosas es muy importante. Entonces, bueno, esos modelos son modelos simplificados porque parten de algunos supuestos. Fíjense que al final ahí no hay calidad de la pizza. Yo no estoy discriminando si la pizza es buena o mala. Yo no estoy discriminando tampoco si es en Chacao o si es en Las Mercedes. Yo no estoy diciendo cómo es la atención. Yo no estoy diciendo si la pizza es napolitana o margarita. Simplifica, pero me permite entender algunas cosas. Por supuesto, usted puede ir más adelante, a lo mejor quiere empezar a desarrollar otras cosas, complejiza el modelo. Eso es parte, ¿no? Entonces, importante también el día de mañana para usted si va a trabajar con estas cosas, bien sea en un negocio o en responsabilidad política, los modelos económicos no responden todas las preguntas. Entonces también yo tengo que entender qué es lo que me puede decir el modelo y qué no. Y lo que no me pueda decir, bueno, tendré que buscar entonces otro tipo de respuesta. Si yo, por ejemplo, quiero entender la calidad o el tipo de pizza, a lo mejor tendré que diseñar entonces una encuesta, un estudio de mercado, ir a la calle, modelar otras cosas. No me lo va a decir este modelo. Entonces, importante entender las limitaciones del modelo. Y si esas limitaciones son lo suficientemente poderosas,
que, bueno, que me van a llevar a tener que tomar otro tipo de decisiones, es decir, tener que invertir en otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, no son inútiles, y al final lo que te está diciendo es cómo reaccionan los mercados frente a condiciones de oferta y demanda, ¿no? Entonces, al final, fíjense que lo que les decía hace un momento, cuando nosotros vemos la microeconomía es un tanto diferente porque va al estudio de cómo las empresas, cómo los individuos toman decisiones y cómo influyen mutuamente, cómo se afectan esas decisiones. Mientras que lo macro, al final, digamos, es el agregado, lo que les decía antes. Y vuelvo a destacar el tema, tienen que ser coherentes. O sea, esa división es simplemente una división con objeto de simplificar y ayudar a que ustedes lo entiendan, o las personas que estudian. Pero en realidad la micro y la macroeconomía es lo mismo. O sea, es como cuando tú te paras en una foto y tú ves el bosque es uno solo. Si tú haces zoom, ves un árbol en particular, perfecto, pero es un solo bosque. Es exactamente lo mismo. Entonces, no es que hay una manera microeconómica de ver la economía y una manera macroeconómica. Son dos visiones que se complementan y que cada una tiene objetivos diferentes. Si yo quiero ver relaciones globales en un país, en una ciudad, la macroeconomía. Si yo quiero ver relaciones más particulares, un mercado, un sitio específico, una empresa en específico, un grupo de consumidores, el abordaje es microeconómico. Ese es un poco el tema. Bueno, esto fíjense que es dramático, ¿no? Aquí hay dos países con sus nombres y sus apellidos. Ahí ustedes tienen Noruega, la línea roja, y tienen, digamos, Venezuela. Es el PIB per cápita, PIB por habitante, que no es otra, es una medida que usamos los economistas para la riqueza. O sea, en la medida que el PIB per cápita sube, en teoría la riqueza de los ciudadanos sube. Eso es lo que usted está viendo en esa lámina. Vean el caso de Noruega. En los años 70, ambos partían del mismo punto, ¿verdad? Ambos estaban en condiciones muy similares en ese punto de partida. Bueno, hoy Noruega tiene 5 veces más de lo que tenía en los 70 y Venezuela tiene 75% menos. ¿Qué pasó ahí? ¿No? O sea, ustedes ven ahí dos modelos diferentes, dos países, uno ubicado en Europa, ambos petroleros, porque Noruega también es petrolero, solamente que Noruega bueno, está en una transición energética muy fuerte y cada vez el uso del petróleo es menos intensivo, y también porque se ha quedado sin reservas, pero ambos son, en ese momento en los 70, ambos eran países petroleros, con un desempeño, un punto de partida muy similar, pero con desempeños macroeconómicos totalmente diferentes. Y eso habla un poco de, como dice el título, de lo que es la macroeconomía, ¿no? Les doy más. Imagínense, véanlo aquí en este punto, más largo, ¿no? Vean acá, perdón, no sé qué pasa. Fíjense que aquí está el PIB per cápita, que hay una serie un tanto cómo se ha movido, ¿no? Es lo mismo, pero en escalas diferentes. O sea, este mismo gráfico donde ambos parten del mismo punto de partida y aquí está a 2 escalas, ¿no? Entonces, este es la línea, en el lado de mi izquierda está donde dice índice, esto es Noruega, y de este lado, el lado derecho, es Venezuela. Es el mismo gráfico anterior, pero con doble escala. Entonces vean ustedes el cambio, miren, ahí está. Cómo partió Noruega. Fíjense que Venezuela, vean ustedes el tema dramático acá, porque esta lámina dice más que la anterior. Cuando arrancó, Venezuela estaba muy por encima de Noruega. No, aquí está, lo azul. Venezuela es azul.
Vean ustedes que estaba por encima. Bueno, nosotros empezamos a crecer, empezamos a declinar, mientras que Noruega, lo único que hizo desde ese momento fue crecer. No dejó de crecer, bueno, aquí un bachecito, pero creció. Lento, pero seguro. Bueno, Venezuela se vino abajo, aquí vino el boom, pareciera que nuevamente nos volvimos otra vez a equiparar con Noruega, y aquí vino la mega crisis que hemos tenido en los últimos años, y ahí sí que ya no nos separamos, ¿no? Es como la Vinotinto y el Real Madrid. No hay manera de alcanzar. Nada más para que ustedes vean el desempeño y la importancia que tiene las decisiones políticas en la economía y cómo impactan un país para bien o para mal, ¿no? Es por eso el sentido de responsabilidad y de que estos no son temas que, bueno, no me llama la atención, no me importan, de verdad que eso es muy fastidioso. Si tú el día de mañana quieres tomar decisiones, quieres ser un actor que toma decisiones políticas, la comprensión de la economía es extremadamente importante. Entonces, eso es un punto clave sobre el cual tienen ustedes que mirar, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a dejar hasta acá por razones de tiempo, porque ya estamos cerca de las 12, para escuchar sus preguntas y comentarios. ¿Será que déjame ver el chat? Katie dice que los agregados macro resultan de una multitud de datos microeconómicos. Efectivamente, lo macro parte de lo micro, exactamente. Profe, disculpe, acá tengo una pregunta de un compañero que se salió hace ratito porque se le fue la luz, pero se la dejó para escucharla en la grabación. Claro. Y le pregunta acá que cómo puede explicar el crecimiento que ha tenido Venezuela en los últimos 2 años a nivel de PIB. Sí, es una pregunta importante. Déjame mostrar acá otra cosa. Ya va. Dame un chance aquí. Voy a compartir otra vez pantalla. Dame un momento. Esta es otra presentación, no tanto de clase, sino de coyuntura, pero quiero mostrar una lámina para responder esa pregunta. Acá. Fíjense ustedes, esto es un poco lo que pregunta el compañero, ¿no? Aquí está, ay, Dios mío, la evolución del PIB de Venezuela. Obviamente el PIB de Venezuela se divide en PIB petrolero, no petrolero y total. La línea azul oscuro es el total. Ahí está el ciclo de contracción. Ustedes también lo vieron en la lámina de Noruega y Venezuela. El ciclo de contracción, miren ustedes la caída, la crisis que vivimos, y llegamos a un fondo, un foso. Y luego empiezas a ver una recuperación de algunos sectores. Bueno, porque es que caíste muy abajo. Cualquier cosa que tú hagas representa un cambio cualitativo en términos de crecimiento. Entonces, esa recuperación hay que verla con mucho cuidado. Por eso quise poner la lámina. Porque mira, sigues estando
muy abajo. Aquí lo puedes ver, aquí hay una proyección nuestra en Ecoanalítica al 2025. Y fíjate tú cómo con todo y que podemos crecer un poquito, 6, 7, 8% todos los años, como caímos tanto, la verdad que no llegamos a lo que fuimos antes. Y eso lleva tiempo, acá lo pueden ver, los escenarios de recuperación. Nos podemos tardar entre 50 a 15 años, dependiendo cómo lo hagamos, ¿no? Cada una de estas líneas es un modelo distinto. Pero la recuperación no es rápida. Entonces, el tema de ese crecimiento tiene que ver primero con una economía que cayó demasiado y por lo tanto cualquier movimiento es un efecto rebote, ¿no? Y ya te voy a poner un ejemplo para que se entienda. Número 2, el gobierno también cambia un poco su actitud, es un tanto más pragmático con respecto al sector privado. La dolarización dio certidumbre, le dio a la gente capacidad de, bueno, trabajar y obtener divisas, y eso fue un incentivo muy, muy importante. Entonces te diría que esos tres elementos, el gobierno más pragmático, relajando los controles, la dolarización y el propio efecto rebote, es lo que explica. Y te voy a explicar el efecto rebote de una forma simple. Imagínate que tú eres un estudiante que en el primer lapso sacaste 0,1, tu papá te dice que te va a castigar y que si tú no mejoras en el segundo lapso, te va a quitar la mesada. Entonces tú tienes ese gran problema, ¿no? Tú en el segundo lapso, la verdad que intentaste mejorar, pero no mejoraste mucho. Y entonces tu desempeño subió de 0,1 a 0,5, ¿no? Entonces, bueno, tú sigues raspado. Pero tú tienes que ver cómo le vas a decir a tu papá que no perdiste la mesada. O para no perder la mesada. ¿Cómo se lo dices a tu papá para que tu papá, digamos, no se vea tentado a quitarte la mesada? Bueno, tú llegas y le dices una sugerencia. Mira, papá, ya tengo los resultados del segundo lapso. Mi desempeño académico mejoró 400%. Y es verdad, porque de 0,5, de 0,1 a 0,5 hay un incremento de 400%. Tú sigues estando raspado porque no llegaste a 10, pero subiste 400%. Con el crecimiento pasa exactamente lo mismo, ¿no? Tú creciste, tú vas a crecer este año 8, es lo que nosotros estimamos, pero tú sigues estando en el foso. O sea, en realidad, el cambio es muy, muy pequeño porque el nivel de caída es extremadamente grande. Entonces, eso es un poco lo que está detrás de eso. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en el chat tiene una pregunta de Gladys. Ah, ya la voy a ver. A mí me llamó mucho la atención fue por qué la retirada de los Estados Unidos impacta la popularidad del país, afectando al gobierno de Trump. Bueno, mira, recuérdate que al final también tiene que ver un poco con la percepción de Estados Unidos como potencia y cómo ese tipo de noticia puede impactar en términos de declive, la forma también como se hizo, creo que no fue la mejor, prácticamente saliste derrotado, el avance de los talibanes que todos los medios destacaron, cómo fueron poco a poco tomando ciudades, cómo llegaron hasta Kabul, cómo la toma del aeropuerto y la retirada de los gringos. La verdad que desde el punto de vista visual, y aquí hay gente que estudia comunicación, desde el punto de vista de estrategia comunicacional, la llegada de los talibanes y la salida de los Estados Unidos fue terrible. O sea, se veía muy mal. Si yo como americano veía eso, la verdad que me daba vergüenza. Y creo que eso es lo que terminó reflejándose en la popularidad, ¿no? Aquí leo otra pregunta. Si la economía puede cambiar. Mira, todo depende, esto lo pregunta Loriana, todo depende del modelo. Y voy a poner esta lámina que responde mucho, mucho tu pregunta. Fíjate lo que está acá. Aquí está la caída, yo la llamo la caída tipo salto ángel, ¿verdad? Pues parece el salto ángel. Y luego, bueno, ¿cómo te puedes recuperar? Puede ser rápida. La línea roja te dice que sí. La línea roja te dice, puede ser rápida. Uno
15, 10, 15 años. ¿Eso qué implica ese modelo? Ah, bueno, implica solucionar el problema político, implica que podamos abrir la economía, recibir apoyo de los organismos multilaterales, implica también abrir a la inversión extranjera, potenciar nuestro sector energético. Si nosotros logramos hacer eso, si pudiésemos alcanzar una solución al problema político en esas condiciones, tú tienes capacidad de crecer. Si por el contrario seguimos estancados y el peor escenario es, seguimos como estamos, cerrados, aislados, sancionados, sin el Estado sin capacidad de hacer grandes inversiones, tu senda de recuperación es esta línea, no sé, de color carne, o color rosado, ahí lo ves, que te puedes tardar hasta 50 años. Entonces, en economía todo depende, fíjate que hablábamos de modelo, todo depende del set, del conjunto de políticas que tú escoges para impactar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Profe, a mí me quedó una duda que, la verdad, no considero una pregunta estúpida que no se haga, ¿no? Claro. En cuanto, me regreso un poquito a mitad de la ponencia, cuando usted hablaba de la oferta y la demanda. Yo tuve una oportunidad de ver clases de economía y la verdad siento que quedé más confundida con la terminología de lo que estaba antes. Poniendo en ejemplos más coloquiales, quiere decir que, o sea, yo digamos como comerciante, si soy el único que está ofreciendo pizzas o por ejemplo temporada de lluvias, incrementa la gripe y soy el único que tiene limón y no hay más nadie en el sector que tiene limón, yo digamos que es justificable que yo aumente mis precios cuando sé que va a haber más demanda simplemente para recibir más ingresos, o yo aumento los precios por una justificación y es que a mí también como comprador a gran escala me van a aumentar los precios. Más o menos cómo se justificaría ese aumento de precios en cuanto a la demanda cuando no hay mucha oferta de un producto. Mira, no sé es si una me pregunta, expliqué. sí, yo te entendí, es una pregunta compleja, porque tiene muchas aristas desde el punto de vista de lo regulatorio de la competencia, que es un área clave en economía, ¿no? Y de la microeconomía. Al final, la mayoría de los países tienden a regular los monopolios. Y en general los llamados monopolios naturales, que son monopolios de alguna manera inevitables. Te voy a poner un ejemplo simple. Un metro. ¿Cuántos metros puedes construir tú en una ciudad? La verdad que no, es muy difícil construir más de uno. Con lo cual, los temas de competencia allí son extremadamente complejos. O los aeropuertos. Dependiendo del tipo de ciudad, cuántos aeropuertos puedes tener en una ciudad. Entonces, hay unos elementos, la economía se llaman monopolios naturales, que por su naturaleza tienden a ser monopolios y la regulación del Estado, la presencia del Estado es muy importante. Los monopolios deberían evitarse por lo que tú comentas. Tú deberías tener un gobierno, por lo menos es mi criterio, que estimule la competencia. Es muy importante el estímulo a la competencia para que no ocurra lo que tú dices. Pero también, y por eso digo que es un tema complejo, existen los llamados monopolios coyunturales o los monopolios ligados a la innovación. ¿Qué significa esto? Yo, Asdrúbal Olivero, investigo, trabajo, me dedico y saco a la calle una torta deliciosa que sabe riquísima, pero no tiene nada que engorde ni nada que haga daño. No esas tortas veganas que son horrorosas y saben horrible. No, una torta así como a uno le gusta, súper buena y no tiene azúcar. Nadie más sabe hacer esa torta. Solo la hice yo porque fue mi dedicación, mi esfuerzo, mis años. Por lo tanto, yo tengo el monopolio en ese momento, porque yo lo descubrí. Es lo que hice. Pasó con Microsoft, pasó con Apple. Yo tengo eso, por supuesto. Tengo un lapso de tiempo. Los otros pasteleros van a decir, coño, ¿qué hizo Asdrúbal? ¿Qué le metió esa torta? Vamos a comprar la torta y vamos a probarla. Vamos a ver cómo logramos tener esa fórmula. Y entonces, en algún momento la competencia va a llegar. Pero en ese lapso,
yo tengo poder de monopolio. Entonces, por eso te digo que el tema de la regulación del monopolio es delicada, porque también si yo soy demasiado rígido con los monopolios, termino matando la innovación, porque si yo a Álvaro Olivero sé que mañana yo descubro esa torta, pero resulta que a mí el Estado me va a decir que yo no puedo tener el monopolio de esa torta, sino que tengo que repartírselo a todo el mundo, ¿cuál es mi incentivo a yo descubrir algo? Yo me quedo sentado y que lo descubra otro. Entonces, eso es un grave problema. Pero en principio te diría que por supuesto tiene que haber estímulo a la competencia para que el consumidor tenga que decidir. No, los monopolios deberían verse caso por caso y revisarse, pero la competencia es la base fundamental del bienestar tanto para consumidores como para productores, y es un poco lo que debería estimularse. Es decir, tú deberías controlar las ganancias y los precios vía competencia y no vía regulación. Por lo menos esa es la lógica que yo tengo. Gracias, profe, por la explicación. No, no te preocupes. ¿Alguna otra pregunta? Aló, te escucho mal. Isabela, ¿tenías una pregunta? Sino que la escriba en el chat si tiene problemas de conexión, yo la leo. Ok, ok. Ah, no, dice que no. Bueno, profe, para ir finalizando, me gustaría que siempre le pido esto a la mayoría de los profesores, que le den una reflexión a los muchachos con respecto al papel que tienen los jóvenes en la coyuntura actual y en lo importante que es formarse por lo menos en esta materia económica. Creo que sería la reflexión final y no sin antes darle las gracias. No, vale, a ustedes por invitarme, estoy a la orden, ahí están mi teléfono, también, bueno, mis redes, @roliveros en Instagram, en Twitter, allí siempre estoy. Te diría, mira, yo creo que la reflexión importante es estar en constante formación. El que ustedes tengan, por lo que te escuché, 11 semanas formándose, no sé cuántas son en total, pero me parece excelente en los diferentes ámbitos. No se cierren nunca a aprender, entiendan claramente la importancia que tienen estas diferentes realidades. Yo tengo el sesgo de economista, por supuesto, es lo que he estudiado, es lo que he trabajado en los últimos 20 años, por lo tanto, para mí la economía es mi manera de ver el mundo. Como a lo mejor un abogado lo ve desde el Estado de Derecho, como a lo mejor un comunicador lo ve desde la lógica de la comunicación y un médico desde la salud. Es decir, al final todos tenemos nuestro sesgo de aproximarnos a la realidad. Lo importante es tener, sobre todo si aspiramos a responsabilidades de liderazgo político, social o hasta empresarial o local, es clave tener una mirada holística, una mirada 360, una mirada que me permite a mí integrar todas las visiones y entender todas las aristas de estos problemas, ¿no? No se cansen de estudiar, no se cansen de aprender, no se cansen de contrastar opiniones. Yo les invito a que por favor no caigan en el dogmatismo, que yo creo que es una de las cosas que más daño hacen al ingenio y la creatividad del ser humano, ¿no? Hay que tener, por supuesto que están los principios sobre los cuales uno se sienta, pero la realidad es extremadamente compleja y hay que tener criterio amplio para abordarla, para entenderla y también tener capacidad de que las sociedades cambian, evolucionan, o a veces involucionan también, y entonces es importante estar a tono con esos cambios y de ver cómo nosotros nos ubicamos, ¿no? Ese para mí es el tema central y bueno, de verdad que muy agradecido por que me hayan invitado. Nuevamente les ofrezco disculpas por haberme demorado, pero bueno, nada, tenía una carrera en la mañana y no corrí muy lento, ¿no? Entonces no la terminé en el tiempo y me demoré. Pero bueno, muchas gracias de haber estado aquí con ustedes.